nos damos cuenta que sí, mis palabras tienen mucho poder. Ahora ustedes dirán, hay muchos matrimonios que están secos, áridos. Es un desierto total. Y usted pregúntese, ¿por qué mi matrimonio está árido, seco? ¿Por qué es un desierto mi matrimonio? Oh. Haga un retroceso y examine las palabras que han salido de su boca o han salido de la boca de su cónyuge, y entonces póngase la mano en la cabeza y diga, wow, hay un desierto, por supuesto. ¿Por qué? Porque esas palabras, si no fueron correctas, secaron, volvieron un desierto ese matrimonio o esa relación. Hay un lugar, no recuerdo dónde, en el que si quieren matar a los árboles, quieren secar a los árboles, no van con hacha ni con sierra, sino que solamente comienzan a declararles palabras malas, y al poco tiempo los árboles se secan completamente. Hermanos, las palabras tienen mucho poder. Si las palabras dentro de nuestros matrimonios han sido palabras fuertes, duras, no podemos esperar tener un matrimonio que navegue en las delicias. Pero si nuestras palabras son palabras frescas, sanas, si hemos aprendido, porque todos ofendemos, Santiago lo acaba de decir, pero si hemos aprendido a pedir perdón, a humillarnos, a reconocer que hemos fallado y a traer nuevamente la frescura a nuestro matrimonio, a nuestra casa, entonces todo se renueva. ¿Estamos aquí? Y es una lucha que de pronto la mayoría tenemos, porque tenemos que aprender que las palabras tienen poder. Tienen mucho poder. Santiago lo está diciendo. ¿Qué termina diciendo Santiago? Allí en el capítulo 3, versículo 9. Perdón, versículo 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Entonces, con ella bendecimos y con ella maldecimos. Por eso Jesús dijo, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Porque nosotros tenemos una particularidad y nos puede pasar. A usted le puede pasar, a mí me puede pasar. O nos ha pasado. Estamos aquí en la iglesia y bendecimos al Señor. ¿Cuántos bendicen al Señor? Y levantamos nuestras manos y adoramos y le decimos a Dios cosas muy lindas. Señor, te amo. Señor, estoy dispuesto a todo por ti. Es más, cuando cantamos, entonamos unos cánticos que nos comprometen a unas cosas tremendas, ¿sí o no? Y cantamos, el ministro acá está entonando y dice, heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Y cuando le llama el pastor o el líder, venga, necesito que vaya aquí a la esquina a hacer tal cosa, ay, estoy ocupado. Ay, que no puedo. Pero entonamos unos cánticos que nos comprometen a son palabras, aló, así sean cantadas, que están saliendo de nuestra boca. Aún yo pienso que los ministros tendríamos que redefinir los cánticos que estamos expresando para no llevar al pueblo a veces a comprometernos en cosas que a veces no estamos haciendo, ni estamos en capacidad de cumplirlas. ¿Aló? Le cantamos al Señor,
yo me rindo a ti, yo me entrego todo a Cristo, yo me entrego. Y cuando pasa y alguien dice acá, diezmos y ofrendas, y ya otra vez con los diezmos. Pero ya cantamos, yo me rindo, yo me entrego. Y nos da, soltar algo ya nos cuesta. Ven que a veces cantamos o decimos palabras que no estamos todavía en capacidad para ponerlas por obra. Muchas veces bendecimos al Señor en casa, aquí, en la iglesia, pero cuando salimos a nuestras casas, muchas veces tenemos palabras muy duras, muy fuertes. Por eso Santiago dice, allí lo está diciendo en el versículo 9, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Entonces salimos de la iglesia, hemos bendecido a Dios, hemos cantado cosas maravillosas, y llegamos a la casa y el esposo hizo algo negativo o la esposa hizo algo negativo y tenemos cosas bien feas, o los hijos muchas veces, y tenemos cosas duras, o los hijos para los padres. Aquí también han, mejor dicho, cantado y allá van. ¿Qué pasó? ¿Con ella bendecimos y con ella maldecimos? ¿O haced del árbol bueno y su fruto bueno? ¿O haced del árbol malo y su fruto malo? ¿No es lo que nos está diciendo la Biblia, sí o no? Y nos vemos abocados en esa, como nadando en dos aguas. Entonces Santiago está expresando a la iglesia algo interesante y le dice, en el versículo 10, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Aló? No me miren así, eso no lo escribí yo. Lo escribió Santiago. ¿Aló? Y yo aquí solamente soy un instrumento a quien también el Señor le está hablando. Amén. Hermanos míos, eso no debe ser así. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. En otras palabras, ¿qué está diciendo Santiago? Definan su condición. ¿Aló? O sea, Santiago, al igual que Jesús de Nazaret, está diciéndole, o hace el árbol bueno o su fruto bueno, o haced. Es una palabra como que es un llamado o de decisión. Defínete, o haced esto o haced esto otro. Y es lo mismo que está diciendo Santiago acá. Nos está llamando a tomar una posición. Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. O sea, toma una posición. ¿Estamos aquí? Hay que tomar una posición en Dios. Es un trabajo que el Espíritu Santo nos está ayudando a realizar, hermanos. Lo que sale de nuestra boca determinan lo que hay en nuestro corazón. ¿Sí? Y lo más tremendo es que esas palabras nos llevan hacia un buen lugar o hacia un mal lugar. ¿Seguiríamos siendo religiosos si nosotros aquí entonamos cánticos espirituales y al salir allá tenemos palabras groseras o vulgares? ¿Usted me está escuchando? Cuando nosotros asistíamos a iglesias tradicionales, íbamos allá y salíamos a lo mismo de lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Y venir y decir que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador
y seguir en una posición de esa no es correcto. Las palabras determinan nuestros destinos. En Números, capítulo 13, hay un ejemplo tremendo. ¿Está allí? Ese es el episodio donde Moisés envía unos espías a reconocer la tierra prometida. Salió Israel de la esclavitud en Egipto, van camino en el desierto y ya están próximos a entrar a una tierra que fluye leche y miel. Tierra de bendición. Dígale a su hermano que está a su lado, tierra de bendición. Miren, están próximos a entrar a tierra de bendición, de prosperidad. Y Moisés dice, escucha un mensaje de Dios que envíe a unos espías a explorar la tierra. Y efectivamente manda 12 espías para que examinen aquella tierra y le traigan informe. Y miremos cuál fue el informe que trajeron los espías. En Número 13, 26, dice: y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y le mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviasteis, la que ciertamente, oiga, presta atención a lo que ellos están diciendo, la que ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Aná. Hasta ahí les llegó la felicidad. Empezaron bien, dando un buen informe. La tierra es muy buena, efectivamente ella es una tierra de prosperidad, una tierra muy buena, fluye leche y miel. Pero vieron allí que los que la habitaban eran muy fuertes, los lugares eran fortificados y habían gigantes. Ese fue el informe de ellos. Ahí empezaron a dar un informe negativo, porque cuando el pueblo escucha que si es buena, se anima, que fluye leche y miel, bueno, pero hay unos gigantes allá y sus moradores son demasiado fuertes, y ellos más abajo terminan diciendo que ellos parecían langosta delante de los habitantes de esa tierra. Entonces el informe se torna negativo. Pero miremos lo que dijo. ¿Cuáles fueron las palabras de Caleb, uno de los 12 espías? En Números 13, el versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, oiga, lo hizo callar. Cállense, les dijo. Y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Cómo ve esas palabras? Los otros están atemorizados de que hay gigantes, que las ciudades son fortificadas, y Caleb dice, nosotros sí podemos, vamos y tomémosla. ¿Sí? ¿Cuál fue el destino de este grupo y cuál fue el destino de Caleb? Caleb dijo, sí podremos. Y los otros dijeron, no podremos subir contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros. Negativos dijeron, no podremos. Y Caleb dijo, sí podemos. ¿Cuál fue el destino de cada grupo? Ahí mismo en Números 14, versículo 20.
Mire lo que dijo. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, que todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. Ninguno de los que me han irritado la verá. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Allí podemos ver, ¿verdad?, los dos destinos. Dios está diciendo: a estos que renegaron, que hablaron mal, no van a entrar, pero Caleb va a entrar y poseerá la tierra, él y su descendencia. En el capítulo 14, versículo 36 al 38, termina el Señor diciendo estas palabras: y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Oh, qué diferencia, ¿verdad? 2 espías, 10 de ellos que conocían la grandeza de su Dios porque la habían visto en el desierto, dijeron: nosotros no podemos, esto es muy difícil, esto es imposible. Y Josué y Caleb dijeron: nosotros sí podemos. Cayeron de plaga los 10 que hablaron negativamente, muertos allí, mientras que Josué y Caleb recibieron la tierra prometida. Las palabras determinan nuestro futuro, hermanos. ¿Aló? ¿Qué futuro estamos escribiendo para nuestros matrimonios? ¿Qué futuros estamos escribiendo para nuestros hijos? ¿Qué futuros estamos escribiendo para nuestras casas, para nuestras empresas, para lo que nosotros tenemos? ¿Qué estamos escribiendo? Una característica de la naturaleza caída del ser humano es que cuando estamos bajo presión, en crisis, ¿qué sucede? Comienzan a salir cosas raras de nosotros, ¿sí o no? ¿No le ha pasado? Y eso era lo que salía del pueblo de Israel: la queja, la crítica a Moisés y una cantidad de cosas negativas. Murieron todos, quedaron todos postrados en el desierto. Los que hablaron negativamente, los que no le creyeron a Dios, los que no tenían las palabras correctas. Hermanos, cuando Jesús resucitó, le dijo a los discípulos: no se vayan de aquí hasta que no sean llenos de poder de lo alto. Y de una manera un poco rara, no sé, o paradójicamente, cuando vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, vino en forma de lenguas. ¿Aló? ¿Será que Dios quiere decir algo con eso? ¿Aló? ¿Lo ha leído en el libro de los Hechos? ¿Cómo vino el Espíritu Santo? En forma de lenguas repartidas de fuego. Y dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y empezaron a hablar ¿en qué? ¿En qué? En otras
lenguas. En otras lenguas. O sea, les fue cambiado como el motor allá adentro, el corazón a ellos. Dios tuvo que llenarlos porque nuestra vida es como un recipiente. Y ese recipiente se llena de lo que nosotros introduzcamos en él. ¿Aló? De lo que nosotros introduzcamos se va llenando. Y Dios tuvo que venir a los discípulos en el Espíritu Santo y llenarlos y cambiarles las lenguas. Y ellos empezaron a hablar las palabras de Dios. Por eso cuando Pedro dirigió su primer sermón, su primer mensaje después de Pentecostés, 3,000 cayeron rendidos, diciendo: Señor, ¿y qué haremos? Y Pedro les dijo: y arrepiéntase y conviértase en cada uno y recibiréis el don de Dios. Porque para vosotros es la promesa. Porque fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué nosotros no hablamos las palabras de Dios muchas veces? Porque nos falta ser llenos del Espíritu Santo. ¿Aló? Llenamos mucho de mucha novela, de muchas cosas, y nos llenamos poco de Dios, de su palabra, de su espíritu. Ahora, termino aquí. ¿Cuál es la solución? Porque no es dejar allí. ¿Cuál es la solución? ¿Qué tengo que hacer? Si yo reconozco que no soy un buen árbol. A ver, cada uno de nosotros allí examina su vida. Y si yo allí meditando en todo lo que Dios habla en un mensaje, yo digo: yo no soy un buen árbol, Señor. Salen cosas tan duras de mí, tan feas diariamente, en todo momento, daño a mucha gente y no me importa. Entonces, Señor, yo no soy un buen árbol. Porque o hace el árbol su fruto bueno, o hace el árbol bueno su fruto bueno, o hace del árbol malo y su fruto malo. Entonces, si hay muchas cosas malas que están saliendo de mi boca, Señor, yo no soy un buen árbol. Número 1, reconocer que tengo un problema y llamarlo por su nombre. Esa es la solución. Ahí comienza la solución. Cuando yo reconozco y digo: Señor, yo no soy un buen árbol. Algo pasa en mi vida. Llevo 20 años en la iglesia, cantando y adorando y levantando las manos allá y sirviendo en tal ministerio, pero en mi casa, ¡ay! Hasta el perro se esconde cuando yo llego. Y el gato ni se diga. Entonces hay que reconocer: Señor, yo no soy un buen árbol. ¿Aló? ¿Estamos aquí? Gracias, hermana. Denle ese aplauso al Señor, por favor. Aleluya. Aleluya. Siempre que alguien llegó con un problema y una necesidad delante del Señor Jesús y humillado, ¿qué hizo Jesús? Lo sanó, lo restauró, le suplió la necesidad, ¿sí o no? Y si yo en esta mañana puedo reconocer y decir: Señor, yo no soy un buen árbol, te necesito. Hay que reconocer que tengo un problema. Yo tengo que reconocer que tengo un problema y tengo que llamarlo por su nombre. Si salen cosas feas de mi boca, eso se llama pecado. ¿Cómo se llama? Pecado es el nombre general, pero puede ser chisme, crítica, puede ser grosería. Bueno, y póngale todo lo que usted de pronto se pueda imaginar que hay allí, en lo que sale de nuestra boca. A su nombre. Entonces hay que reconocer: tengo un problema y hay que llamarlo por su nombre. Tengo este problema, Señor. Señor, reconozco que mi hogar, mi casa, mi economía, mis cosas no funcionan porque las palabras que nos decimos aquí son demasiado fuertes.
son muy duras, muy difíciles. Por eso yo no he entendido, pastor, yo no sabía que eso sucedía. Sí, hermano, cuando con nuestras palabras estamos matando el fruto que debería de haber en nuestra casa. Estamos destruyendo el fruto que debería de haber. Es terrible. Debemos cambiar esas palabras. Pedirle a Dios que ponga sus palabras en nuestra boca, en nuestro corazón, para empezar a hablar bien. Empezar a hablar bien. Eso es lo primero. En Mateo 12:37 dice, porque de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Aló? De toda palabra. Número 2, reconocer que tengo un pecado es el primero, ¿no? Segundo, confiese su pecado y reciba perdón y limpieza. Lo segundo es confesarlo, Señor, yo hago esto y esto y esto y esto. ¿Qué dice Primera de Juan 1:7 al 9? Vamos a leerlo. Primera de Juan 1:7 al 9. Dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué? Ah, bueno. ¿Cuántos creen eso? Miren, si confesamos nuestros pecados, la Biblia me está diciendo, Él es fiel y justo para perdonar mi pecado, pero no solamente me dice, me perdona, sino que hace, me limpia de toda maldad. Cuando leímos el número, Dios le dijo a Moisés, le dijo, yo los he perdonado. Pero les va a suceder esto y esto y esto y esto. Para nosotros Dios dice, si confiesas tu pecado, yo te perdono y te limpio. Quiere decir, cambio tu corazón. ¿Aló? Te renuevo. Quito esa, trabajo en esa área de tu vida. Cambio esa área de tu vida. Si lo confiesas. ¿Sí? Y número 3 y último, rehúse el pecado y ríndase a Dios. ¿Sí? El apóstol Pablo en la carta a los romanos dice, no reine pues el pecado en vosotros de tal manera que lo obedezcáis. Que no reine. De tal manera que debemos rehusar el pecado, porque viene, usted hoy tocamos este tema y usted de pronto sale, no, si yo voy a cambiar y todo. Pero viene otra vez la tentación allá. Y cuando vengan las personas a traerle hacer la reunión para hablar del chisme, ¿no? Y de todas las cosas, entonces usted va a tener la tentación como de quedarse ahí escuchando y también participar. Pero uno tiene que renunciar a eso. ¿Aló? Rehusarse a eso. A usted le va a venir a la mente ganas de hablar de una debilidad de alguien, que usted se la vio y le va a venir eso y usted va a tener esa intención de sacarla, pero de pronto usted dice no. Y más bien dice, Señor, bendice a esta persona. Señor, no voy a tocar eso. Y usted rehúsa eso. Rehusar el pecado es negarse a eso. Para no contaminarse. ¿Me está escuchando? Rehúsa el pecado, pero tiene que hacer la otra parte. Ríndase a Dios. Decirle, no voy a hacer esto, no voy a participar en eso, pero tiene que hacer la otra parte, rendirse a Dios. Decirle sí a Dios. Leímos en Santiago que nadie puede domar la lengua. Oiga, nadie. Ningún ser humano, dice ahí.
específicamente dice, ningún ser humano. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿quién es que la puede controlar? El Espíritu Santo. A su nombre. A su nombre. Gloria a Dios. El Espíritu Santo es la única, ningún ser humano puede domarla. Es el Espíritu Santo que tiene que ponerse como el capitán para empezar a guiar ese barco y llevarlo a puerto seguro. Porque si no, nuestras bocas, nuestras lenguas nos llevan a cosas, a mal puerto, y nos pueden llevar a perdernos, hermanos. Y cuando usted rehúsa el pecado y se rinde al Señor, entonces el Espíritu Santo comienza a darte rumbo, y comienza a darte dirección, y comienza a llevarte, y comienza a llevarte, y comienzas a llegar a puerto seguro. Comienzas a ver un cambio en tu casa, comienzas a ver un cambio en tu familia, en tu vida, comienzas a ver cosas nuevas porque tú dices, no, mi lengua, ya sé que mi lengua es un miembro que ha sido puesto en mí como algo tremendo, como algo que me da dirección, me guía, y es la que me lleva hacia mi destino. Por eso tengo que hablar cosas correctas, por eso tengo que rehusar al pecado, por eso que tengo que negarme a mí mismo. A su nombre, debemos entregar nuestras lenguas al control absoluto del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo sería grandioso para que pudiéramos, para que el Señor cambiara nuestro lenguaje.